Bueno, como comentaba recién, ¿sí? Así que estamos aquí nuevamente definiendo lo que sería el modelo econométrico para datos de panel, donde de vuelta dijimos que todas las variables exhiben variabilidad, tanto en el corte transversal como a lo largo del tiempo, ¿sí? Con excepción de lo que sería la heterogeneidad inobservable, ¿no? O sea, nosotros dijimos que C es la variable latente en este problema, podría ser esa habilidad innata que desde ya exhibe variabilidad entre sujetos, pero no hay variabilidad a lo largo del tiempo. Así que acá tenemos algunas implicaciones, que de hecho lo vamos a comentar, en este caso para C sub i, ¿sí? De vuelta, los términos, los conceptos que utilizamos para la heterogeneidad inobservable puede ser ya sea como componente inobservable, variable latente, ¿sí? Heterogeneidad inobservable, ¿sí? Esto es lo que se suele asignar, digamos, ¿no? Como término teórico a lo que sería esas habilidades individuales o esas habilidades innatas, digamos, ¿no? Esos aspectos inobservables de los sujetos que sabemos que afectan sistemáticamente a la variable de resultado y que pueden o no estar correlacionados con X, ¿sí? Y después, por otro lado, lo que está dentro del error estructural, ¿sí? Los choques idiosincráticos, ¿sí? Acá también son factores inobservables que afectan de manera no sistemática a la variable de resultado y lo más importante, están incorrelacionados con X y con las heterogeneidades inobservables, ¿sí? Así que errores idiosincráticos, perturbaciones idiosincráticas, ¿sí? ¿Qué características tienen? Exhiben variabilidad tanto en el corte transversal como en el dominio del tiempo, ¿sí? Así que bueno, con respecto a esa heterogeneidad inobservable, ¿sí? O bien la vamos a tipificar como un efecto aleatorio, o bien la vamos a tipificar como un efecto fijo. Si tipificamos a la heterogeneidad inobservable como un efecto aleatorio, lo que estamos diciendo es que esa heterogeneidad inobservable es un proceso aleatorio puro, es una variable aleatoria independiente, idénticamente distribuida, con media y varianza fija, y si ese es el caso del efecto aleatorio, lo que vamos a decir es que no está correlacionado con X, ¿sí? O sea, con el vector de variables observables. O sea, si efectivamente C sub b se trata como un efecto aleatorio, bueno, el significado de efecto aleatorio es eso, es precisamente una variable aleatoria, independiente, idénticamente distribuida, con parámetros fijos, y por consiguiente, si ese es el concepto, no hay chance alguna de que esté correlacionada con las variables observables, ¿sí? Así que ese sería el concepto de efecto aleatorio en la práctica. Efecto fijo, todo lo contrario. Efecto fijo es un fenómeno inobservable que sí está correlacionado con las variables explicativas. O sea, cuando decimos que C sub i es un efecto fijo, lo que estamos diciendo es que esa heterogeneidad inobservable es un parámetro a estimar, ¿sí? Y si es un parámetro a estimar, tratamos a esa heterogeneidad observable como un factor que es relevante del problema y que está correlacionada con las variables observables. Así que en última instancia, la distinción entre efecto aleatorio y efecto fijo se va a simplificar a la relación existente o no entre esa heterogeneidad inobservable y lo que son las variables observables del problema. Esa sería básicamente la distinción entre lo que es un efecto aleatorio y un efecto fijo. Esa va a ser la discusión en última instancia, digamos, ¿no? O sea, como un conjunto de factores inobservables que se sabe que afectan sistemáticamente a la variable dependiente del problema y que pueden o no estar correlacionados con el resto de las variables explicativas del problema, ¿sí? Así que esa es un poco la caracterización que vamos a tener. O sea, o bien es un fenómeno, una variable aleatoria, o bien es un parámetro que debe ser estimado, digamos, ¿no? Así que ese es el concepto. Bien, obviamente para nosotros el caso que en sí nos interesa, el caso que sí nos interesa como problema, como estrategia para resolver el problema de omisión de variables, es la estimación por efectos fijos, ¿sí? O sea, para nosotros en nuestras aplicaciones
como lo presentamos, ¿no? Las aplicaciones del problema de omisión de variables, siempre estamos haciendo referencia a un factor inobservable que no solo afecta sistemáticamente a la variable dependiente del problema, sino que está correlacionado con las variables explicativas, principalmente con la variable causal de interés del problema. ¿Sí? Así que esa es un poco la caracterización que vamos a tener. Algo que voy a completar obviamente la semana que viene, pero quiero adelantarles un poco. Hay mucho también de lo que es la evaluación de impacto de programas de política. Acá nosotros hemos hecho algún comentario al respecto sobre la evaluación de impacto de programas. Bueno, muchas veces esta estrategia de efectos fijos se suele utilizar también para resolver problemas de evaluación de impacto. Esto es un problema de evaluación de impacto. Acá tenemos un modelo típico de evaluación de impacto donde PROG representa a la variable de Bernoulli, ¿sí? La variable binaria que toma valor 1 para aquellas unidades que caen en el grupo de tratamiento, toma valor 0 para aquellos sujetos que caen en el grupo de control. Fíjense que la variable de política tiene tanto variabilidad en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo. Suponiendo un panel de 2 periodos, en el periodo inicial todos son 0, y entre el periodo 1 y el periodo 2 tiene lugar el programa, ¿sí? O sea, entre T1 y T2 se aplica el programa de política. Algunos de los sujetos fueron participantes, otros fueron no participantes, así que en el periodo 2, PROG en algunos casos toma valor 1, en otros casos toma valor 0, ¿sí? Y lo que se explicita en este modelo para datos de panel es que hay aspectos inobservables como las habilidades individuales o motivaciones que afectan sistemáticamente a la productividad laboral y que también están correlacionadas con el estatus tratamiento-control, ¿sí? Nosotros habíamos visto justamente que muchos sujetos se autoseleccionan para participar del programa de política, así que una forma de explicitar esa autoselección es mediante la formulación de esta estrategia de efectos fijos, ¿sí? Así que en este sentido, para resolver un problema de evaluación de impacto mediante esta metodología, ¿no? De modelos lineales para datos de panel, por supuesto que hay que responder 2 preguntas, ¿no? La primera pregunta es si la heterogeneidad observable está o no correlacionada con X para todos los periodos, ¿sí? O sea, esto es importante, porque eso es lo que distingue a C de un efecto fijo de un efecto aleatorio, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es si el supuesto de exogeneidad estricta condicional en la heterogeneidad observable es razonable o no. Así que eso también nos va a permitir formular la estrategia de medición, en este caso. Así que bueno, esto lo vamos a ver también. Y como motivación tenemos nuevamente el problema de self-selection, ¿sí? De autoselección que hemos comentado. Después, bueno, hay otros modelos acá interesantes. Este también es un modelo para datos de panel, pero es un modelo de rezagos distribuidos. ¿Sí? Este es interesante también, porque no lo he comentado, pero desde ya, cada vez que uno trabaja con modelos econométricos para datos de panel, muchas veces es posible introducir dinámica en la La relación. puta que te parió. ¿Qué pasó? A ver, alguien que está con el micrófono prendido, les voy a sacar los voy a silenciar. Ahí va. Ok. Bien, no sé si alguien tenía que preguntar algo, usa el chat, cualquier cosa. Muy bien. No, lo que estaba comentando es que otras de las motivaciones, ¿sí? De formular modelos econométricos para datos de panel tiene que ver con la posibilidad de introducir dinámica en la relación causal de interés. Por ejemplo, acá hay un modelo de rezagos distribuidos, ¿sí? Para datos de panel, por ejemplo, para un modelo de innovación tecnológica, donde tenemos acá la actividad de patentamiento, ¿no? Por ejemplo, lo que sería el número de patentes publicadas por la firma, y el patentamiento es función, por ejemplo, del gasto en investigación y desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el gasto de investigación y desarrollo que realiza una firma en T, el gasto de investigación y desarrollo que realiza la firma en T-1,
Y así sucesivamente, por ejemplo, el gasto en investigación y desarrollo que realizó 5 periodos atrás. ¿Sí? Así que este es un modelo de rezagos distribuidos finito, ¿sí? Donde decimos que la actividad de innovación es un promedio móvil del gasto en investigación y desarrollo en los últimos 5 periodos. Después, por otro lado, tenemos también la heterogeneidad inobservable. Sabemos que hay firmas que por sus características son más innovadoras que otras, ¿sí? Así que esto también es un factor relevante a tener en cuenta porque obviamente la característica de la firma, que es inobservable, afecta sistemáticamente la actividad de innovación y desde ya puede estar correlacionada o no con la variable causal de interés del problema, que es el gasto en investigación y desarrollo. Así que esto para tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Y después otras variables de control, ¿sí? Z, que también pueden ser otros aspectos de la firma, que podría ser el tamaño de la firma, ¿sí? O la productividad de la firma, o lo que fuera, ¿sí? O el sector en el cual opera esta firma. Y después, por otro lado, otros factores más macro, que esto está bueno porque son factores que dependen del tiempo, ¿sí? Así que acá también Tita T capta sobre todo factores macroeconómicos que pueden ser relevantes de la actividad de innovación. Así que este es otro modelo dinámico para datos de panel, ¿sí? Donde acá lo que hacemos referencia es un efecto causal dinámico para cuantificar qué impacto tiene la actividad, perdón, el gasto en investigación y desarrollo sobre la actividad de innovación, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, el tercer ejemplo que también presenta Wooldridge, que este es un proceso autorregresivo de primer orden, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen, esta estructura autorregresiva de primer orden, débilmente dependiente y estacionaria en covarianza, que es un aruno, básicamente, ¿no? Donde tenemos que la productividad laboral del sujeto, del iésimo sujeto en el periodo T, es función de la productividad laboral del iésimo sujeto en el periodo anterior. Beta 1 mide la correlación entre lo que es la productividad presente y la productividad pasada. Hay muchos modelos de movilidad social intrageneracional que utilizan este concepto, ¿no? La correlación entre salarios presentes y salarios pasados, modelos de movilidad de ingreso, por ejemplo, donde acá también tenemos, ¿sí? A la heterogeneidad observable que está acá, digamos, ¿no? Como lo tenemos acá pensado. Así que bueno, esto sería también otro modelo dinámico, ¿sí? Para datos de panel, donde, a diferencia del modelo de rezagos distribuidos finito, este sería lo que sería la estructura autorregresiva de primer orden, débilmente dependiente y estacionaria en covarianza, ¿sí? Así que eso también. Bueno, 3 métodos de estimación que también vamos a revisar en el miércoles próximo, lo que es la estimación, ¿sí? Del modelo para datos de panel mediante pool de mínimos cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, si la heterogeneidad observable es un efecto aleatorio, se puede aplicar pool de mínimos cuadrados ordinarios, porque pool de mínimos cuadrados ordinarios va a ser un estimador consistente. No va a ser el estimador asintóticamente eficiente, pero sí va a ser un estimador consistente. Así que esta es una opción que está disponible. Y después la otra opción que está disponible, que sería el estimador consistente y asintóticamente eficiente en ese caso, es lo que se conoce como el estimador de efectos aleatorios, ¿sí? O sea, si esa heterogeneidad inobservable es un proceso aleatorio puro, el mejor estimador no es mínimos cuadrados ordinarios, sino que sería efectos aleatorios. ¿Y qué es estimar por efectos aleatorios? Básicamente implica estimar por mínimos cuadrados generalizados factibles. Si ese es el estimador de efectos aleatorios. A diferencia de mínimos cuadrados ordinarios, no solo es consistente, sino que además va a ser eficiente desde el punto de vista asintótico, ¿sí? Así que supuestos interesantes para tener en cuenta random effects, ¿sí? Lo que vamos a decir es que las variables explicativas son condicionalmente exógenas, ¿sí? Condicionalmente exógenas, dada la presencia de la heterogeneidad inobservable. Y lo segundo que vamos a decir de efectos aleatorios, que esto es lo que más me importa, lo más importante,
es que esa heterogeneidad inobservable está incorrelacionada con X, con las X, o bien con cualquier combinación lineal de esas X. O sea, cuando hablamos de un efecto aleatorio, estamos pensando en una heterogeneidad inobservable que no está correlacionada con las variables observables, o por lo menos no con las observables que están dentro del vector X de variables relevantes. ¿Sí? Así que este sería el concepto de efecto aleatorio, ¿no? Como una heterogeneidad inobservable que es un proceso aleatorio puro que no está correlacionado con X. Esto lo vamos a distinguir del otro método de inferencia que es precisamente efectos fijos, ¿sí? Que lo quiero mostrar acá. Efectos fijos, déjenmelo ver. Este que está acá, este que está acá, fixed effects. Efectos fijos, sí, es un caso en el cual la heterogeneidad observable ya no es una variable aleatoria, sino que es un parámetro a estimar. Y como supuesto de base es este, digamos, ¿no? O sea, acá también nuevamente decimos que las variables explicativas son condicionalmente exógenas en el modelo econométrico estructural, dada la presencia de la heterogeneidad observable. Así que esta primera parte del supuesto de efectos fijos coincide con la primera parte de efectos aleatorios, pero ahora, a diferencia de efectos aleatorios, la heterogeneidad observable se admite que esté correlacionada con cualquier función de x. ¿Sí? Así que esa es una generalización. ¿Sí? Y el estimador, que lo vamos a desarrollar algebraicamente en la clase que viene, es el estimador de efectos fijos, lo que sería la estimación, la transformación within, ¿no? O el estimador intragrupo, como se lo suele conocer, en el cual lo que se hace es una operación que permite remover la heterogeneidad inobservable promediando tanto la variable de resultado como las variables explicativas para un mismo sujeto a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, acá lo que hace es calcula un promedio para cada unidad microeconómica en el tiempo de lo que es la variable de resultado y el promedio en el tiempo de cada regresor para una misma unidad económica, y luego lo que se hace es remover la heterogeneidad inobservable mediante esta transformación que se conoce como el estimador intragrupo. Una vez transformada la ecuación y removida esa heterogeneidad observable, se estima todo esto por mínimos cuadrados. O sea, estimar por mínimos cuadrados ordinarios el modelo transformado equivale a lo que es la estimación por efectos fijos. ¿Sí? Así que esto para tenerlo presente. Muy bien, otra cosa, perfecto. Esto lo voy a, bien, esto ya vamos a volverlo la que viene. Lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes Stata, ¿sí? Les quiero mostrar esto, que es un código que yo ya tengo armado y que quiero compartir con ustedes, que permite construir lo que sería un panel de 2 periodos con los microdatos de la encuesta permanente de hogares. Acá lo que voy a hacer es combinar 2 bases de datos, ¿sí? Lo que sería estas bases de datos del cuarto trimestre del año 2014 con cuarto trimestre del año 2013. Es un ejemplo. Después pueden utilizar ustedes cualquier base de datos de la encuesta permanente de hogares. Yo lo que voy a hacer es considerar un mismo trimestre, ¿sí? En este caso, el cuarto trimestre de 2 años consecutivos, pero podría ser los últimos 2 años, no tiene por qué ser 2013-2014, yo porque justo tengo estas ondas acá. Y lo que voy a hacer en estos casos, con cada microdato, ¿sí? Fíjense que acá tengo la base individual del cuarto trimestre del 2014, lo que voy a hacer es quedarme con un subconjunto de variables, por ejemplo, código de usuario, número de hogar y componente, que estas van a ser las 3 variables clave con las cuales vamos a armar el panel. Y después tengo acá variables como CH04 y CH06, que es, bueno, es el sexo y la edad. Después la variable estado, ¿sí? Que es la condición de actividad. Estado toma valor 1 cuando está ocupado, toma valor 2 cuando está desocupado, toma valor 3 cuando está inactivo y creo que toma valor 4 cuando es menor de 10 años. P21, que es el salario mensual de la ocupación principal.
Y esta variable pp3e-tot, que representa la cantidad de horas trabajadas en la ocupación principal en una semana de referencia. Y después, por otro lado, el nivel de escolaridad formal alcanzado, nivel ED. ¿Sí? Así que esto va a ser el conjunto de variables con las cuales me voy a quedar. Después, por otro lado, armo un filtro donde me quedo con población económicamente activa, o sea, o bien que están ocupados o bien desocupados, o sea, acá elimino los inactivos y los menores de 10 años, así que esto es un filtro que aplico. Después, acá lo que hago es renombrar las variables. CH04, que es la variable sexo, le pongo sexo 2. CH06, que es la variable edad, le pongo edad 2. Y después P21 la renombro como INC, lo mismo las horas trabajadas, estado, etc. ¿Por qué le pongo un 2? ¿Por qué está precedido por un 2? Básicamente porque son dos periodos, ¿sí? 2014 lo voy a definir como el periodo 2, 2013 lo voy a definir como el periodo 1. O sea, acá lo que hago es, abro cada una de las ondas, me genero un conjunto de variables, grabo la base auxiliar, ¿sí? Como auxiliar 2, y luego hago lo mismo con la base de lo que sería del año 2013 y después hago una fusión, ¿sí? Quiero correr todo esto, quiero mostrarles qué es lo que hace esto. Esto hace varias cosas, pero quiero pintar toda esta parte que después lo voy a compartir con ustedes para que lo tengan, pero quiero mostrarles qué es lo que produce este código, ¿sí? O sea, acá lo que hace es la fusión, ¿sí? O sea, acá lo que me hace es una fusión con el comando merge, ¿sí? Lo que hace es fusionarme las dos bases, la base del 2013 con la base del 2014, ¿sí? Y me quedo con los casos que están en común, que son casi 9.000 registros, ¿sí? O sea, hay casi 9.000 registros, en este caso 9.000 personas, entre 2013 y 2014, donde hay dato en común. Y después lo que hago, empiezo a depurar inconsistencias. Inconsistencias que pueden tener que ver con que el sexo no es el mismo entre el T1 y T2. Esto puede ocurrir por cambio en la composición demográfica de los hogares, y eso puede pasar. Sujetos que vivían en el hogar en un año dejaron de vivir en al año siguiente, y bueno, hay un reacomodamiento de la codificación de los componentes del hogar, lo cual puede generar inconsistencias. Hay algunas, 103. Y después otra cosa que es importante cuando uno calcula la diferencia de años cumplidos entre el segundo periodo y el primer periodo, en general va a ser uno, ¿no? Porque esto se hace de un año a otro, pero es lógicamente posible que adopte valor 0 o adopte valor 2. Así que acá yo me quedo con los deltas que están entre 0 y 2, porque puede pasar que tome valor 0 y que tome valor 2, de acuerdo a en qué momento fue medido ese atributo años cumplidos durante el trimestre, ¿sí? Así que eso puede variar. Bueno, y en ese caso lo que hago es depurar inconsistencias. Después acá hay otro código más abajo que permite setear a la estructura de datos como panel. ¿Sí? Acá hay unos comandos que les voy a mostrar que me permiten justamente setear a la base de datos como panel, ¿no? Entonces, este que está acá me lo setea. Acá me hace una transformación con el comando reshape, ¿sí? Este permite justamente crear lo que sería la estructura de datos de panel. La estructura de datos de panel es un formato a lo largo, que después les voy a mostrar, y las variables, obviamente, que tenía sexo 1 y sexo 2, ahora va a ser solo sexo. Les voy a mostrar cómo queda la estructura de datos, queda algo así, ¿sí? O sea, tenemos cada sujeto, sujeto 1, periodo 1, periodo 2. Tenemos el sexo, que obviamente es el mismo, la edad, que varía entre el periodo 1 y el periodo 2. Por ejemplo, el sujeto 1, que tenía 56 años en el periodo 1, en el periodo 2 tiene 58. Esto puede pasar porque puede ser que este atributo haya sido cuantificado, ¿sí? Antes de cumplir años, ¿sí? Y bueno, y en el año siguiente fue después de haber cumplido años, así que puede haber un salto de 2 años entre un periodo y otro. Esto puede pasar. Lo mismo pasa acá entre 57 y 59. eh, y bueno, y después este 28 y 29 tiene sentido. Este 57, misma edad, también tiene sentido.
50-51 es lo normal, 51-52, 22-23. Bueno, es lo normal. Así que acá es la construcción del panel. Y después otros códigos que introduje acá. Después creé variables como años de escolaridad. Sí, acá hice varias cositas. Quiero mostrarles algunas cosas que hace este código. Lo voy a volver a ejecutar. Después lo comparto esto para que lo tengan. Por ejemplo, fíjense esto. Acá hay un gráfico de la densidad marginal del salario. Sí, justo acá está la pantalla esta. A ver si se puede ver bien acá. ¿Sí? Donde tenemos 2014 y 2013. ¿Sí? O sea, la roja es 2013, el azul es 2014. Digo, esto está bien porque obviamente entre 2013 y 2014 hubo inflación. ¿Sí? Sabemos que hay un corrimiento de la distribución del log del salario, ¿sí? O sea, la media crece a lo largo del tiempo. La varianza acá, por lo que se ve, es relativamente constante. Digo, la variabilidad de ingresos es más o menos la misma, pero sí hay un cambio en la tendencia central por efecto crecimiento, sea mejoras de productividad o inflación, ¿sí? Que esto es un poco lo que explica el corrimiento de esta distribución del log del salario. Y acá, además de esto, hice alguna estimación, por ejemplo, por efectos por mínimos cuadrados, por efectos aleatorios, random effects y fixed effects. Esto lo vamos a revisar más en detalle, ¿sí? En la clase que viene. Pero bueno, acá aplico pool de mínimos cuadrados con errores robustos, efectos fijos y el estimador intragrupo, y efectos aleatorios, que sería casi lo mismo que mínimos cuadrados ordinarios, casi lo mismo, pero no es lo mismo. Así que bueno, eso para tenerlo presente. ¿Sí? Así que esta es un poco la codificación. Estos códigos los voy a compartir. Después, antes de que terminemos, quiero mostrarles otra cosa. Acá en Stata tenemos justamente un comando que nos permite fusionar dos conjuntos de bases de datos. Estos son el comando merge es lo que me permite justamente poder construir un panel de dos periodos, ¿sí? Así que generalmente uno a uno sobre variables claves. Este es el formato que elegimos para armar la fusión. Acá, por ejemplo, en la línea 28 del doFile tenemos merge uno a uno, ¿sí? Donde de vuelta las variables claves para hacer la fusión son estas tres, ¿sí? Código de la vivienda, ¿sí? Número de hogar, y después por otro lado componente, los miembros del hogar. Así que estas son las tres variables clave para la construcción del panel, ¿sí? Así que esto para tenerlo presente. Y después inconsistencias que se pueden dar, ¿sí? Porque esto es CPH, obviamente no es una estructura de datos de panel, sino que son cortes transversales puros y puede obviamente haber cambios en la composición de los hogares de un periodo a otro. Digo, el que aparece como jefe y cónyuge a veces se invierte en lugares de un año a otro y puede armar una inconsistencia, así que eso puede pasar. Por eso, la depuración de inconsistencias es, por ejemplo, con sexo, podría ser. Si el sexo es distinto de un periodo a otro periodo, bueno, obviamente hay una inconsistencia. Y lo mismo, si el delta de edad es muy grande, también puede haber una inconsistencia, así que eso para tenerlo. Pero, por ejemplo, les quiero mostrar esto. Por ejemplo, voy a correr hasta acá, ¿sí? Esta parte para mostrarles. Fíjense esto, un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, yo hago una comparación entre sexo 1 y sexo 2, ¿sí? Comparo. Por ejemplo, acá tengo, lo normal es que sean iguales entre T1 y T2, y eso ocurre en 8.825 casos, pero después tenemos casi un poco más de 100 casos donde eso no ocurre, ¿sí? Así que acá hay diferencias, ¿sí? O sea, no son las mismas unidades entre T1 y T2. Por eso, cuando hago la consistencia, tengo que depurar todos esos casos. Y después lo otro que también es importante, el tema eh, generar esta variable, la diferencia de años cumplidos entre T1 y T2, para mostrarles, ¿no? Si yo hago un tabulate de este delta que generé, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En general,
Fíjense, pues esto puede tomar 0, 1 o 2. Valores negativos no puede tomar. ¿Sí? Así que, y esto ocurre. Fíjense, entre 0, 1 y 2 tenemos casi todos los registros. ¿Sí? Si acá sumamos 78% más un poco más del 12, son, no ven más del 90% en toma entre 0, 1 y 2. Ya cuando es más de 2 o negativo son inconsistencias también. Así que hay inconsistencias. Por eso, para depurar las inconsistencias, yo lo que hago esto. Elimino registros en los cuales el sexo no coincide entre un periodo y otro. Y después también me quedo con el delta de la edad entre 0 y 2, inclusive. ¿Sí? Y de esa forma elimino las inconsistencias. Puede que haya otras, pero de esta forma nos sacamos de encima algunas que son importantes. Y este comando reshape es muy importante porque justamente nos permite armar el panel. ¿Sí? Acá les voy a mostrar en el help reshape. Fíjense que acá uno como hay una traspuesta, digamos, ¿no? De la matriz de datos. El formato panel data es este, es lo que se conoce como el formato long. ¿Sí? El formato wide es como uno lo va generando con los microdatos del EPH. Entonces, para pasar del formato wide al formato long, hacemos un reshape long. ¿Sí? Después se especifica la variable del corte transversal, que es una variable ID que nosotros generamos, y la variable tiempo se genera. ¿Sí? Esta es una nueva variable que le ponemos el nombre que querramos. Yo cuando armo el doFile, fíjense que escribo reshape long, incluyo todas las variables para las cuales teníamos periodo 1 y periodo 2, y en las opciones la unidad que identifica el corte transversal es lo que yo llamé ID, y después creo una variable tiempo para justamente hacer todo esto. Así que lo voy a volver a correr para mostrarles, pero cuando hacemos esta traspuesta, fíjense que lo que me hace es esto, ¿no? Es esto que está acá. ¿Qué es esto, no? O sea, antes teníamos 8062 sujetos en el formato wide, cuando pasamos al formato long, como son dos periodos, son 16.124 observaciones. Inicialmente teníamos 13 variables, quedan convertidas en 8, porque se van amalgamando, digamos, ¿no? Sexo 1 y sexo 2 quedan como sexo, edad 1 y edad 2 queda como edad, lo mismo, estado 1 y 2 queda como estado, y así sucesivamente. Cuando seteo la matriz de datos como estructura de datos de panel, fíjense que hay dos variables. Una variable que identifica el corte transversal, que es la variable ID, y después hay otra variable que identifica el tiempo, ¿sí? Que es esta que generamos. El panel está estrictamente balanceado. Acá tenemos registros de cada sujeto en ambos periodos, simultáneamente. No hay ningún tipo de desbalanceo. La variable tiempo es una variable numérica que adopta 1 y 2. ¿Sí? Después el delta es importante, es una unidad, porque acá cuando trabajamos con una matriz de datos de panel podemos aplicar todos los operadores de series de tiempo conocidos, ¿no? Como el operador diferencia finita, el operador backwards, el operador forward. Todo se puede aplicar una vez que está seteada la matriz de datos como datos de panel. Y después, por otro lado, algunas cositas que hay acá, por ejemplo, la descripción de la estructura de datos de panel, el comando describe que ustedes conocen, pero ahora precedido por la letra XT. Todos los comandos que comienzan con XT son comandos de panel data. Y acá tenemos una descripción del panel. Fíjense, N chiquita denota la cantidad de unidades microeconómicas, 8062. T grande denota la cantidad total de periodos. Nos da el span total de periodos, 2 periodos, y después tenemos este diagrama de tallo, digamos, ¿no? El patrón del panel, del micropanel. ¿Sí? Así que acá tenemos un panel completo, un panel balanceado, no hay huecos de información. Después, por ejemplo, el comando summarize. En panel data, este comando summarize se tipea como XT-summarize. ¿Y qué tenemos? Variable como el sexo, que no tiene variabilidad en el tiempo, así que fíjense, la variabilidad intragrupo es 0 para las variables como sexo. Así que esto está bien, porque el sexo es un efecto fijo. ¿Sí? Así que acá tenemos, por ejemplo, lo que es la media y la desviación estándar muestral para el total de la muestra, para los 16.000 registros. Después tenemos la variabilidad entre grupos, ¿sí? No intragrupo, porque la intragrupo es 0, pero la variabilidad entre grupo
tenemos justamente esta variabilidad entre los 8.062 registros, ¿no? Que son los 8.062 sujetos. Tenemos la dispersión del sexo, digamos, ¿no? Que es binario acá, toma 1 y 2. Después lo mismo con la edad. Tenemos la variabilidad total, la variabilidad entre grupos, la variabilidad intragrupos. Recordemos que la variabilidad total puede ser descompuesta en la variabilidad entre grupos y la variabilidad intragrupo. Esto seguramente lo vieron alguna vez en el análisis de la varianza, en los cursos de inferencia estadística. Bueno, lo mismo también estado, lo mismo también el ingreso laboral en la ocupación principal. Así que bueno, todas variables que tenemos acá. Después, por otro lado, bueno, yo hice acá, generé la variable W, ¿sí? Que era el ingreso laboral por hora de trabajo. Esto es INC por 12 dividido 52 dividido la cantidad total de horas trabajadas en la semana de referencia. Acá le pongo generalmente un filtro de menor o igual a 60 horas trabajadas en la semana de referencia para eliminar atípicos. Y después, bueno, la estimación no paramétrica de kernel de lo que sería el log del salario para comparar distribuciones entre 2 periodos y las estimaciones. Pero bueno, eso era un poco lo que quería mostrar en este caso, este tipo de gráficos. Probablemente armemos un panel con más periodos. Lo que voy a hacer es postear en el campus. En realidad lo voy a mandar por mail, un enlace para que puedan descargar los microdatos del EPH ya en formato Stata y podamos armar un panel más largo, ¿sí? Que estaría bueno hacerlo para estimar algunas ecuaciones, ¿sí? Así que eso lo podemos ver. Pero bueno, esto era un poco lo que quería comentar para hoy. Eh, ya volveremos a la normalidad la semana que viene en la clase y vamos a trabajar en la parte teórica con un poco el desarrollo de la estrategia de efectos fijos y efectos aleatorios y vamos a programar en clase algunos de estos códigos para que los veamos más en detalle sobre todo esto. Después, algo más que quería comentar, en la parte de estadísticas está el módulo de datos de panel, todo lo que es datos longitudinales de panel, es esto que está acá. Por ejemplo, especificaciones y utilidades, acá tienen lo que es el seteo de la matriz de datos como estructura de datos de panel, la descripción del patrón de los datos de panel, estadísticas descriptivas, tabulación, ¿sí? Y después, por otro lado, en modelos lineales, acá tienen regresión lineal con datos de panel, pruebas de correlación, perdón, pruebas para evaluar efectos aleatorios, ¿sí? El test de Lagrange que aparece acá, es un test LM, digamos, ¿no? De efectos aleatorios. Y después, por ejemplo, regresión lineal con errores serialmente correlacionados. Pero bueno, por ejemplo, acá regresión lineal con datos de panel, si ustedes pican se abren acá las opciones. Comando xtrreg, modelos lineales de efectos fijos, efectos aleatorios. Así que acá la opción por default es efectos aleatorios, que es el estimador de mínimos cuadrados generalizados. Pero también tenemos el modelo de efectos fijos, que está acá, que es el estimador intragrupo, ¿sí? Después hay otras opciones también. Eh, Digo, de efectos aleatorios puede ser estimado por mínimos cuadrados generalizados, pero también puede ser estimado por máxima verosimilitud. Así que bueno, eso no varía mucho, los resultados, eso se puede ver también. Bueno, así que eso, ese es el módulo de datos de panel. Ahora se me está por cortar, pero bueno, un poco quería mostrar eso para la introducción de hoy. Así la semana que viene avanzamos más en detalle con todo lo que es la aplicación de modelos para datos de panel. Vamos a hacer también un trabajo práctico que tengo preparado, que también lo voy a postear para que lo podamos revisar, este que está acá, que es de datos de panel, no de conteo, panel. Y tenemos acá este que está acá, que es efecto de los sindicatos sobre la desigualdad salarial. Este es un trabajo de Vela y Ferbeck, lo vamos a desarrollar en en la próxima reunión. Así que bueno, los saludo a todos, está por cortar. Nos vemos el miércoles próximo en la facultad. Gracias. Dale, gracias, nos Chao, vemos. gracias. Profe, buenas Hasta luego, noches. gracias. Gracias, buenas noches.